En la percepción de un extranjero, aunque españoles y chinos puedan parecer simplemente otros, representan valores radicalmente distintos. España, a menudo, se asocia con un concepto de solidaridad, de ayudar a quien está en apuros. China, en cambio, tiende a enfatizar los lazos familiares o con el círculo social más cercano, lo que puede llevar a una notable indiferencia, e incluso rechazo, hacia los extraños. La historia que voy a contar hoy es la experiencia de un hombre francés que, tras sufrir un accidente en la carretera, quedó profundamente impactado por el comportamiento completamente opuesto de un grupo de chinos y otro de españoles. Según su relato, en comparación con la pasividad de sus compatriotas franceses ante el accidente, tanto chinos como españoles actuaron con rapidez, pero las razones que los impulsaron a hacerlo eran totalmente diferentes. ¿Qué fue exactamente lo que vivió? Esta es la historia de ese hombre francés. Hola a todos, me llamo Eric y trabajo en el sector del transporte aquí en Francia. La verdad es que, en mi oficio, no suelo tener muchas oportunidades de viajar a otros países ni de interactuar con gente de otras nacionalidades. Mi trabajo consiste, básicamente, en ir de un punto A a un punto B en un tiempo determinado. Sin embargo, hace poco, tuve la ocasión de encontrarme con asiáticos en plena autopista. Al principio, al saber que eran asiáticos, sentí una punzada de desánimo por un mal recuerdo del pasado, una situación en la que por culpa de unas personas de origen asiático estuve a punto de sufrir una pérdida económica considerable. Pero mi perspectiva cambió por completo cuando me topé con otro grupo de extranjeros, unos españoles, que me rescataron de un caos absoluto, como héroes salidos de una película que aparecen justo en el momento de mayor necesidad. Hoy quiero compartir con ustedes esta increíble experiencia. Aunque mi ajetreada vida no me deja mucho tiempo para viajar por placer, si alguna vez tuviera la oportunidad de visitar otro país, sin duda elegiría España. Nunca antes me había interesado por otros lugares, pero al presenciar el asombroso carácter de los españoles, quedé fascinado al instante. Como les decía, me dedico al transporte. Mi tarea es llevar frutas, como manzanas, desde las granjas hasta los mercados. A veces también transporto patatas y otras hortalizas, asegurándome de que lleguen seguras a su destino. No es un trabajo que dé para lujos, pero los ingresos son suficientes para que mi esposa y yo podamos criar a nuestros 2 hijos sin demasiadas dificultades. Aquel día, como tantos otros, estaba transportando un cargamento de manzanas desde una finca hasta el mercado. La cosecha de ese año había sido especialmente buena. Las manzanas eran grandes, frescas y jugosas. Como la mercancía era de mejor calidad que otros años, yo también iba a recibir una paga extra. Conducía de buen humor, pensando en mi recompensa. Entre las cajas de manzanas, había una que el dueño de la finca me había regalado para mi familia. Eran manzanas con pequeñas imperfecciones, alguna magulladura o una forma no del todo perfecta, que no se podían vender, pero que para comer en casa estaban deliciosas. A mi mujer y a mis hijos les encantan las manzanas, así que la idea de llevarles esa caja me hacía especial ilusión. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al imaginar sus caras de alegría al ver la fruta. Justo en ese momento, de repente, una familia de zorros saltó a la carretera justo delante de mí. Llevado por la euforia del momento, tomé una decisión equivocada. Giré el volante bruscamente para esquivar a los animales mientras pisaba el freno a fondo. En ese instante, solo pude pensar que no podía atropellar a esas pequeñas criaturas. Me olvidé por completo de que estaba en una autopista, de que detrás de mí venían muchos otros coches. Mi único deseo era que los animales no murieran. Como resultado, mi camión se detuvo en seco en mitad de la autopista. Durante unos segundos, me quedé paralizado, con el corazón en un puño, temiendo haber chocado con algo. Cuando logré calmarme un poco y mirar a mi alrededor, oí el chirrido de los frenos de los coches que venían detrás, intentando esquivarme. Por suerte, gracias a que mantenían la distancia de seguridad, se evitó una colisión en cadena. Al levantar la vista, vi a la familia de zorros cruzando sana y salva al otro lado de la calzada. Sentí un alivio momentáneo por no haberlos atropellado, pero inmediatamente me invadió la angustia al pensar que, por salvar a unos animales, podría haber provocado un accidente con víctimas humanas. Decidí bajar para comprobar la situación. Al abrir la puerta y poner un pie en el asfalto, me di la vuelta y no podía creer la escena que tenía ante mis ojos. Las cajas de manzanas que transportaba se habían caído y su contenido se había desparramado por la autopista. Seguramente, al frenar y girar tan bruscamente, la fuerza del movimiento había desestabilizado la carga.
Cientos de manzanas grandes y frescas rodaban por todas partes. No sabía qué hacer. Los otros conductores tocaban el claxon sin cesar, esperando a que llegara la policía para despejar la vía. Desesperado, empecé a recoger las manzanas una por una. En eso estaba cuando vi a lo lejos un grupo de turistas asiáticos que bajaban de un autobús. Se acercaban hacia mí, y supuse que la curiosidad los movía, así que no les presté demasiada atención y seguí a lo mío. Pero, de repente, esos hombres y mujeres empezaron a recoger las manzanas que estaban esparcidas frente a mí. Por un instante pensé que venían a ayudar, pero pronto me di cuenta de mi error. Sacaron bolsas y cajas de no sé dónde y se pusieron a llenarlas con mis manzanas. No estaban allí para ayudarme, sino para llevarse la fruta que rodaba por la autopista. Parecían dar por hecho que las manzanas en la carretera no tenían dueño. Me acerqué a uno de ellos y le quité una manzana de la mano. Aunque sabía que probablemente no nos entenderíamos, le grité enfadado: ¿pero qué hacen? Son mis manzanas. No me hicieron el más mínimo caso. Es más, me arrebataron la manzana de vuelta y la metieron en su bolsa. Por mucho que yo les gritara, seguían recogiendo metódicamente todas las manzanas que encontraban. En pocos minutos, la fruta había desaparecido de la carretera. Cuando llegó la policía, me ayudaron a mover el camión a un lado para despejar el tráfico. El autobús que transportaba a los asiáticos que me habían robado las manzanas se marchó rápidamente. Desesperado, le grité a un agente: esa gente se ha llevado mis manzanas. Pero la policía no me hizo caso. Su única preocupación era entender por qué me había detenido de forma tan repentina en plena autopista. Tiempo después, conseguí localizar el autobús a través de una investigación, pero para entonces la mayoría de las manzanas ya se las habían comido o regalado. Recuperarlas era imposible. Intenté que me compensaran económicamente, pero se declararon ignorantes de todo, dejándome con una sensación de impotencia total. Más tarde me enteré de que aquellos asiáticos eran ciudadanos chinos residentes en Francia. En Francia, los extranjeros a menudo causan problemas, especialmente aquellos inmigrantes que, tras instalarse aquí, parecen rebajar el nivel de civismo del país. Muchos de ellos vienen de África o Asia. A través de este incidente, aprendí la dura lección de que debía desconfiar de los chinos. Aunque nunca he estado en China, viendo el comportamiento de su gente, puedo hacerme una idea de cómo es ese país. Creo que, aunque en el futuro ganara mucho dinero, nunca iría a China, ni aunque me regalaran el billete de avión. Solo espero no volver a cruzarme con nadie de ese país. A causa de este suceso, no solo no recibí la paga extra que esperaba, sino que además tuve que usar mi seguro para compensar al dueño de la finca por la pérdida de las manzanas. De esta experiencia aprendí que, en la autopista, si un animal se cruza en tu camino, por muy triste que sea, lo correcto es seguir recto, porque una mala decisión no solo puede acarrear pérdidas económicas, sino que puede provocar un accidente mucho más grave. El tiempo pasó, y aquella amarga experiencia fue quedando en el recuerdo. Otro día, me encontraba de nuevo llevando un cargamento de fruta al mercado cuando tuve otro percance. Esta vez, fue un animal más grande el que apareció de repente en la autopista. La diferencia fue que no apareció justo delante de mí, sino a una distancia considerable, frente a otro vehículo que circulaba delante. El conductor de ese coche hizo lo mismo que yo la vez anterior, frenó en seco. Aunque yo estaba más atrás, desde la altura de la cabina de mi camión pude ver la silueta de un ciervo cruzando la calzada. Como la otra vez, se oyeron frenazos en cadena detrás de mí. La situación era idéntica. Sin embargo, después del primer accidente, me había vuelto mucho más precavido y siempre mantenía una distancia de seguridad muy amplia, por lo que no choqué con el coche de delante. Pero las cajas de manzanas, de nuevo, no estaban bien sujetas. Varias cayeron y la fruta volvió a rodar por la autopista. Dejé escapar un suspiro de resignación. La cantidad de manzanas que podía recoger yo solo era limitada. Sí, como la última vez, aparecía un grupo de asiáticos, tendría que darlo todo por perdido. Empecé a recogerlas a toda prisa, pensando que cada manzana que salvara reduciría mis pérdidas. Bajé del camión y empecé por las que estaban más cerca. En ese momento, oí voces. Ante mí apareció otro grupo de turistas. No puede ser, pensé, soltando un profundo suspiro. ¿Por qué siempre aparecen ellos en el lugar de un accidente? Es increíble cómo surgen en cuanto hay una oportunidad de llevarse algo. Resignado, seguí recogiendo manzanas. Con la experiencia previa,
Sabía que era más provechoso recoger la fruta rápidamente que intentar detenerlos. Sin embargo, de repente, vi cómo el grupo pasaba de largo a mi lado y se dirigía hacia mi camión. Entré en pánico, temiendo que esta vez quisieran llevarse incluso la carga que quedaba en el vehículo. Enfurecido, dejé las manzanas y me giré hacia el camión. Lo que vi a continuación me dejó sin palabras. Esperaba que actuaran igual que los chinos, pero su comportamiento fue completamente diferente. Varios de ellos se arrodillaron y, sin dudarlo, empezaron a recoger las manzanas y a colocarlas de nuevo en las cajas vacías. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que pasaba. El grupo se había dividido en dos, como si se hubieran repartido las tareas de forma organizada. Las mujeres se encargaban principalmente de recoger la fruta, mientras que los hombres se habían desplegado por la carretera. Esos hombres estaban dirigiendo el tráfico que se había acumulado en la autopista. Aunque no hablábamos el mismo idioma, usaban gestos claros y enérgicos para indicar a los conductores que retrocedieran o se movieran hacia un lado. Y los conductores obedecían sus indicaciones. Para cuando llegó la policía, la situación en la carretera ya estaba bajo control. Además, todas las manzanas caídas habían sido devueltas a mi camión. Aunque muchas estaban dañadas por la caída y ya no servían para la venta, al menos pude recuperar toda la mercancía para poder reclamar al seguro. Fue una experiencia totalmente opuesta a la anterior. No entendía nada. Estaba seguro de que no eran chinos, pero al mismo tiempo me preguntaba cómo era posible que dos grupos de extranjeros, en apariencia similares, pudieran ser tan diferentes. Cuando terminaron de organizarlo todo, se acercaron a mí. Mi camión seguía ocupando 2 carriles. Con gestos, me indicaron que lo moviera primero al arcén para poder terminar de asegurar la carga allí. Sin darme cuenta, asentí y obedecí sus instrucciones, como si fueran la autoridad. Luego, fui a la parte trasera del camión para volver a atar las cajas. Uno de los hombres subió conmigo, no sabía qué pretendía, pero con una destreza asombrosa, reorganizó las cajas y las ató firmemente con unas cuerdas para evitar que volvieran a caerse. Yo siempre había pensado que se me daba bien asegurar la carga, pero al ver cómo lo hacía aquel hombre, aprendí un método nuevo. Mi forma de atar las cajas parecía segura, pero en situaciones como aquella, con un frenazo brusco y un volantazo, las cajas se movían y se soltaban. Por eso, tanto la vez anterior como esta, se habían caído. En cambio, la forma en que este hombre las sujetó era increíblemente sólida. Aguantaría cualquier movimiento brusco. Quise darle las gracias. Aunque no sabía si me entendería, él me sonrió y levantó el pulgar. Luego, bajó del camión y se reunió con su grupo. Sentí que no podía dejar que se marcharan así. Como gesto de agradecimiento, cogí algunas manzanas limpias y seguí al hombre hasta su autobús. Llamé a la puerta y, cuando se abrió, subí y empecé a repartir una manzana a cada persona sentada. Los turistas, que eran españoles, sonreían y declinaban con gestos, diciendo cosas que sonaban a gracias. No hace falta. Fue entonces cuando me di cuenta de que el idioma que hablaban era diferente al de los chinos que me robaron las manzanas. Aunque no entendía nada, sentí una enorme curiosidad por saber de dónde eran. Me acerqué a una mujer que parecía la guía turística y le pregunté si hablaba francés. Para mi sorpresa, aunque era española, su francés era muy fluido. A través de ella supe que las personas que me habían ayudado no eran chinas, sino españolas. Para mí, España era solo un país lejano con el que no tenía ninguna conexión. Jamás habría imaginado recibir una ayuda tan grande en plena carretera, ni que existiera un pueblo con un carácter tan admirable. Estaba tan sorprendido como conmovido. En las 2 ocasiones en las que tuve un accidente en la autopista, mis compatriotas franceses se limitaron a esperar a que llegara la policía para solucionar el problema. Admiro profundamente la capacidad de acción de los españoles. Los chinos dieron por sentado que las manzanas en el suelo eran suyas. Más tarde, cuando la policía les informó de que debían pagar por la fruta que habían robado, su actitud fue descarada, limitándose a decir que habían recogido cosas tiradas en el suelo, insinuando que no sabían que tenían dueño. Se hicieron los tontos por completo. Los españoles, en cambio, ni por un momento pensaron en llevarse nada. Al contrario, se apresuraron a ayudar. La velocidad con la que gestionaron la situación fue asombrosa, incluso habían despejado la carretera antes de que llegara la policía. Y lo más importante es que nadie les pidió que lo hicieran. Simplemente, dieron por hecho que debían ayudar a alguien en apuros y tomaron la iniciativa para resolver el problema.
Pensándolo bien, el hecho de que dos grupos de personas, en apariencia similares, actuaran de forma tan distinta despertó mi curiosidad por España. Realmente me gustaría tener la oportunidad de viajar allí. Y no solo yo, si mis hijos tuvieran la oportunidad de conocer un país fuera de Francia, les recomendaría España. Los españoles demostraron ser un pueblo solidario y dispuesto a ayudar, que sabe cómo manejar una situación difícil de forma espontánea. Por eso, espero que mis hijos, cuando crezcan, se interesen por España y aprendan de la mentalidad de su gente. ¿Qué les parece? Esta es la historia de un francés que recibió una ayuda inestimable por parte de unos españoles mientras viajaba por Francia. A través de este relato, comprendemos cómo, incluso estando de viaje en el extranjero, se puede dejar una impresión tan positiva de un país. Esa predisposición a ayudar sin dudarlo a quien lo necesita, y a dar lo mejor de sí para superar una situación de crisis, deja una huella imborrable en cualquiera. Estoy convencido de que, a través de acciones tan valientes como esta, la imagen de España en el mundo no hará más que mejorar. Ojalá en el futuro haya más gente como estos españoles, que no ignoran las dificultades de los demás.